Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Lucas capítulo 11, versículo 9. Buenas noches. Los saludo hoy, miércoles 11 de noviembre de 2020. Espero que estén participando intensamente en Clamor 2020. En este mes de la oración aprovechamos para meditar en la palabra de Dios sobre este tema y sobre todo para ponerlo en práctica. Estemos muy atentos a esta palabra y compartamos con otras personas. Muy buenas noches. Les saludo a todos ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Damos las gracias a Dios por todas sus bondades, por todos sus cuidados, por todas sus misericordias, por su paz, por darnos su armonía, porque todas las cosas que nosotros tenemos buenas, las cosas buenas que nosotros tenemos, proceden de Él. Gracias, Padre, porque eres bueno. Gracias, Padre, una vez te damos gracias por darnos a Jesús, tu Hijo amado, por darnos, Señor, en propiciación para cubrir nuestros pecados, para tomar nuestra maldad, para hacernos mejores y hacernos mejores cada día. Te damos gracias, Señor. Loado, magnificado es tu santo nombre. Nos reunimos, Señor, buscando tu dirección, buscando de ti conocimiento, buscando de ti sabiduría, buscando de ti tu paz, buscando, Señor, que tu gracia sea buena sobre cada uno de nosotros. Señor, que este tiempo sea un tiempo propicio, Señor, para saber más de ti, Señor, en el nombre de Jesucristo. Bendigo toda esta gente que te busca en este tiempo. Bendigo la iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Para este tiempo quiero compartir un tema muy bonito, y el tema titula así: la oración que trasciende. La oración que trasciende. ¿Qué es trascender? Trascender es ir más allá del momento que estuvimos orando. Ir más allá en el momento que estamos orando. El Señor nos da visión y nos lleva más allá del momento cuando estamos pidiéndole a Él las cosas que estamos necesitando, por las cuales nosotros venimos a Él en oración. Que trasciende es que la oración que estamos haciendo se realiza y se pueden ver los resultados de esa oración. La oración que trasciende es extenderse, es calidad de la oración que hacemos. Para nosotros hacer esa clase de oración tenemos que tener una unción muy propicia del Espíritu Santo, o sea, orando en el Espíritu para que esa oración llegue a la presencia del Padre Celestial y así sea escuchada. Ahora nosotros oramos y el Padre siempre nos escucha, pero Él decide respondernos conforme a la oración que estamos haciendo, especialmente cuando nosotros estamos orando conforme a su voluntad. Él nos escucha. Así es lo que dice la palabra. Cuando oramos conforme a su voluntad, allá en 1 Juan capítulo 5, versículos 13 y 14 dice: cuando oramos conforme a su voluntad, Él nos escucha. Y si Él nos escucha, sabemos que vamos a tener las cosas que le hemos pedido. Cuando oramos
en su perfecta voluntad. La oración que trasciende. Miremos aquí Génesis capítulo 18, versículo 17 al 33. Génesis capítulo 18, 17 al 33. Consideremos esta porción de la palabra de Dios. Aquí podríamos dividir este momento, este tiempo, este pasaje en dos partes. La parte de la relación, la comunión que tenemos con Dios. ¿Y por qué entramos precisamente a interceder o a orar, estando en la presencia del Señor? O sea, ya tenemos esa relación, esa comunión, sabemos que andamos con Él, hablamos con Él, Él nos escucha, pero ahora llega un momento de pedir. Como cuando estamos conversando con nuestro papá, y en la conversación, entonces, de acuerdo a lo que Él me dice, entonces yo me nace la necesidad de pedirle, de solicitarle, y entonces es el momento propicio para pedirle. Leamos lo que dice acá, dice, y Jehová dijo, ¿incluiré yo a Abraham lo que voy a hacer? Está mostrando esa confianza, esa relación que tengo con Dios para Él confiarme en las cosas también. Dice, ¿incluiré yo a Jehová lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová les dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba, miren aquí, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Mire que lo que dice, Jehová estaba, Abraham estaba delante de Jehová. Entonces podemos orar con esta libertad porque sabemos que Él está allí, y que si Él está allí nos va a escuchar. Pensamientos, y haciendo la voluntad de Dios y viviendo con Él, Él me va dando pensamientos. El Señor tiene su inquietud, quiere hacer un juicio sobre Sodoma, pero cuando el Señor hace su juicio sobre la tierra, Él primero comunica a sus hijos, a esos de confianza, a esos que están más cerca de Él, y es para ver la reacción de nosotros. Uy, Señor, ¿vas a hacer esto tan terrible? Y entonces, esto lo hizo con Abraham, también lo hizo con Moisés, cuando iba a castigar al pueblo de Israel por el pecado del pueblo, cuando ellos se quejaban en el desierto, él decía, voy a destruir este pueblo, y Moisés le dijo, Señor, ¿cómo vas a destruirlo? Sacaste de allá de la tierra de Egipto para hacerlo morir en el desierto. ¿Qué dirán vuestros enemigos? Y entonces hay esa relación y esa confianza para conversar con Él así. La primera parte entonces es la parte donde el Señor nos comunica a nosotros, nos da conocimiento, nos pone en nosotros una inquietud por la cual orar. Y ahora sí, entonces, de acuerdo a la inquietud que Dios puso en Abraham, vamos a, por ejemplo, el pensamiento de Jehová podría ser, voy a decirle esto a mi hijo Abraham, a ver cómo reacciona él. Y miren cómo reacciona Abraham. Podemos decir, bueno, seguramente porque allá en Sodoma estaba el sobrino de Abraham, y Dios le está diciendo que va a destruir a Sodoma y Gomorra. Pero miren que Abraham no solamente empieza a interceder por su sobrino,
Él habla en general. De pronto otros también se salvan. Miremos entonces ahora la oración, la petición de Abraham. A partir del versículo 23. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás el lugar por amor de los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. Miren esa seguridad, confianza que tiene Abraham en la oración para hablarle así a Dios, al Todopoderoso, al Señor, al que todo lo puede hacer. Sus decisiones son correctas y perfectas, mas sin embargo mire cómo habla Abraham. Y sigue diciendo: el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Parecido así de hablar también Moisés cuando él decía: voy a destruir este pueblo. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor de ellos. Miren la insistencia de Abraham en la oración. Esta es la oración que trasciende. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar, mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Miren el lugar donde se ubica Abraham delante de Dios. Voy a insistir, Señor, aunque soy polvo y ceniza. Y la verdad que nosotros somos polvo, somos de la tierra, para enfrentar a Dios. Entonces, ¿cómo debe ser mi actitud, mi posición delante de Él? Y Él se ubica para hablar con el Señor. Dice el 28: quizás faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré, si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizá se hallaren allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi Señor, si hablare, quizás se hallaren allí 30. Y respondió: no lo haré, si hallare allí 30. Y dijo: he aquí ahora que he empezado el hablar a mi Señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Miren la gracia, la paciencia, la espera de Dios por nosotros. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor si hablare solamente una vez. Y es como atrevido, Señor, ¿verdad? Que insista. De pronto no sé, Señor, si te estoy gustando la paciencia, pero voy a hablar la última vez. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor si hablare solamente una vez. Quizás se hallaren allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Esta es la oración que trasciende. ¿Cómo trascendió esta oración? Aquellos ángeles se fueron de allí y se fueron precisamente directo a Sodoma, a destruir a Sodoma. ¿Cuántos justos se encontró allí en Sodoma? Pues en hebreo por hablar del justo Lot. El justo, había uno. Y los otros no había ni siquiera 5. Entonces, ¿qué hizo Dios? Miren la gracia, la misericordia de Dios. Fue y mandó a estos ángeles y fueron precisamente directo a la casa de Lot a tratar de sacar a Lot de allí, de esa ciudad. Insistió con él. Él tenía pereza. Ay, señores, déjame aquí. No, tenía pereza, no. Y ellos insistieron: salga porque el Señor va a destruir, va a caer fuego del cielo, el Señor va a destruir la ciudad. Salga. Y tuvieron que sacarlo, casi lo empujaban, lo jalaron, lo sacaban de allí. Y lo sacaron a él, juntamente con la mujer,
y los hijos que tenía, las 2 hijas que tenía, y salieron de allí. Pero la mujer, pues pegada de las cosas terrenales, de lo que dejaban allí, los bienes, todo lo que habían acumulado allí, volvió sus ojos a Sodoma y se convirtió en una estatua de sal. Lot siguió su camino, se fue de allí, pero quedó con vida. Esa es la oración que trasciende. La oración que trasciende es la oración que Dios escucha, y allí Dios estaba escuchó a su siervo Abraham. Y intercedió allá dentro del corazón del Señor. Decía, está clamando y rogando por su sobrino. Pero la verdad es que nosotros, como clamamos por nuestros seres queridos, debemos de ir más allá, de ir a clamar por los demás para que sean salvos. No quisiera yo ver en algún momento a alguien ardiendo en el infierno, así no sea mi familiar, así no sea mi ser querido, así sea uno que yo no conozco, y qué tal que el Señor me dé a mí la oportunidad de ver a una persona así sufriendo en el infierno. Ya para qué voy a clamar si está sufriendo en el infierno. No hay razón para clamar, ya no se puede hacer nada. Pero aquí, mientras estamos aquí en la tierra, sí, el Señor nos da oportunidad de ver a la gente sufriendo, y así no sean nuestros seres queridos, y el Señor pone en nosotros esa gracia, esa misericordia, esa compasión para esas personas, para clamar, para interceder por esas personas y llevarlas a los pies de Cristo. Es una buena oportunidad cuando vemos estos momentos así, de personas así sufriendo, clamando, llorando, y no saben a quién buscar, porque no conocen a Dios, y nosotros tenemos el privilegio de conocer a Dios para llevar a esas personas al Señor. La oración que trasciende. Trascender habla, como les dije antes, habla de calidad, de ir más allá del momento de la oración. La oración que trasciende es la oración que se hace con pureza de corazón. Repito esto, la oración que trasciende es la oración que se hace con pureza de corazón. Allá en el Salmo 24, 3 al 6. Salmo 24. Tres al 6. ¿Quién subirá? La oración que trasciende es la oración que se hace con pureza de corazón. Y dice aquí, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién, en otras palabras, quién se atreve a entrar a la presencia de Dios? Hay que escalar. Miren, hay que escalar. ¿Quién subirá a la presencia de Jehová? Hay que escalar pureza de corazón. Hay que escalar conciencia limpia. Un corazón apacible, un corazón tierno, un corazón lleno de amor, un corazón de gracia. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y aquí está la respuesta: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob. ¿Quién sube? ¿Quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos y corazón puro, que no ha elevado su alma a cosas vanas, que no es vanidoso y sabe amar. Haga la oración así, y la oración
va a trascender, va a tener resultados de esa oración que está haciendo así, con manos limpias, con corazón puro. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos que tener un corazón sucio? ¿Por qué nosotros tenemos desconfianza de orar y que Dios no me escuchará o no me escuchará? Porque muchos de nosotros no nos atrevemos ni siquiera a orar. Usted nota que hay algunos hermanitos que, hermanito, por favor, nos puede dirigirnos. Ay, yo. Si orar es un privilegio, si orar es un gusto. Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Y debemos tener esa seguridad, confianza de llegar al trono del Señor. Y saber que Él nos escucha porque somos sus hijos. Y que Él nos ama. Y que nosotros le amamos. Tenemos esa confianza. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué soy remiso para orar? Así como conversan normalmente. Cuando una persona se comporta en esa forma, tiene temores, tiene miedo, tiene inseguridad, es una persona insegura. Y es una persona que claramente se relaciona así entre nosotros. Debe soltarse, levante su estima, levante su ánimo y aviéntese y ore. Así no ore como un ministro del Señor que hace tanto tiempo y ahora. Como aquellos que tienen esa libertad de orar y dicen cantidad de palabras orando. Hay tantos que aún orando y tanto de confianza, así como ese fariseo. Gracias, Señor, que oró tantas veces, 3 veces, ¿qué? 7 veces al día. Y ayuna 2 veces a la semana. Y paga diezmos y ofrendas. Y todo esto se lo está diciendo el Señor. Y yo hago esto y esto y esto y esto. Bueno. Y por allá había otro. El publicano estaba dándose golpes de pecho. Señor, sé propicio a mi pecador. Estoy diciendo esto para darle confianza a aquellos que tienen esa dificultad y que tienen temor de orar. Aviántese. Y llegue así con una sencillez de corazón, esa humildad. Señor, sea propicio a mí, escucha mi oración. Te pido por esto y por esto. Oraciones sencillas. Oraciones como oraciones de un niño. Y esas oraciones se escucha a Dios y esas oraciones son más puras que aquellos que oran tan elegantemente y que se quieren mostrar. Al Señor vamos con temor y temor. Recuerden las palabras de Abraham. Señor, aunque soy polvo y ceniza. Es una gracia de Dios que nos escucha a nosotros y somos sus hijos. Entonces vamos con una seguridad y confianza que Él nos oye. Y si Él nos oye, entonces tenemos lo que le estamos pidiendo, conforme lo dice su palabra. La oración que trasciende es la que se hace en medio del dolor. La oración que trasciende es la oración que se hace en medio del dolor. Dolor por mi hijo que está perdido. Dolor por mi esposa que está enferma. Dolor por el esposo que está enfermo. Dolor por un ser querido. Dolor por un hermanito en la iglesia. Por eso el Señor nos llama a amarnos a nosotros, los unos con los otros. No puede haber dolor si yo no siento nada por ese hermano. Si soy un seco allí, no tengo ningún amor. No me sale la oración. Pero la oración que trasciende es la oración que se hace con dolor. Recuerdo las oraciones que hacía la iglesia, hacíamos por mi esposa Hermila. Señor, por Hermila, Señor, por Hermila, pero mira Hermila. Mira, Señor, ella salió de la clínica, pero salió muda.
y salió ciega y no podía coordinar bien aún los pasos. La lengua no podía hablar. Los nervios de su rostro estaban paralizados. Y así me la entregaron. Los médicos dijeron, ahí la entregamos, no podemos hacer nada más por ella. Y con paciencia buscamos otra persona por ahí nos dio unas medicinas por un tiempo. Luego ella volvió otra vez a repetir su problema. Y entonces una muchachita que no era médica, no era doctora, vino y decía, me decía, pastor, acaricie su rostro, toque su rostro, toque su rostro. Y por ahí me dijo que me consiguiera un vibrador y empecé a conseguir el vibrador. Y toda la noche empecé a hacerle masajes con ese vibrador y le rociaba luego una loción y le masajeaba con esa loción el rostro. Mi esposa empezó a recobrar la vista, empezó a hablar, empezó a volverse otra vez nítida como antes. Yo digo, no, fue por el vibrador, fue por esta sugerencia. Amén por esa sugerencia y por ese vibrador. Pero amén por las oraciones de ustedes, iglesia. Amén por usted que oró por mi esposa. Y gracias a usted que oró por mi esposa. Y que Dios escuchó esa oración. Dios vio el dolor de su corazón por esa hermanita. Dios vio el dolor de mi corazón por esa hermanita. Y ahí está mi esposa restaurada. Estas oraciones que hacemos con dolor, son las oraciones que Dios escucha. Miren esto, vamos más allá. Allá en Lucas capítulo 23, 34, Jesús decía, Padre, ¿dónde estaba Jesús en ese momento? Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Aquellos que lo estaban golpeando, aquellos que estaban lacerando su espalda, aquellos que pusieron una corona de espinas sobre su cabeza, su cráneo, perforaron su cráneo con esa corona de espinas, aquellos que lo estaban matando. Y miren esto, aún antes de eso, Jesús ya había orado allá en el huerto de Getsemaní. Y a su sudor también de dolor, porque dice que era como grande, dice que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta tierra. Como la oración de Jesús. Y decía, Padre, si es necesario pasa esta copa de mí. Pero miren, la oración que trasciende es la oración que se hace en la perfecta voluntad de Dios, porque el Señor dijo, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y ya en la cruz, ya crucificado, ya él oraba y decía, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Cuál fue la consecuencia de esa oración de Jesús? La consecuencia de la oración de Jesús, rogando por el perdón de los que lo estaban matando, la podemos encontrar allá en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 36 al 42. Hechos 2, 36 al 42. Miren, el resultado de la oración de Jesús en la cruz del Calvario. Ya aquí el apóstol Pedro, después del Pentecostés, él está predicando. Y está diciendo a la gente en el nombre de quien predica. Y está llamando a la gente a arrepentimiento. Y se enfrenta a aquellos mismos que mataron a Jesús. Y miren cómo le está diciendo. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron, miren,
estos mismos que lo habían matado. Dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Buena oportunidad para decir, llevarlos al arrepentimiento. Ustedes lo cogieron, lo crucificaron, lo mataron, el dador de la vida. Y ellos se compungieron de corazón. Es la oración del Señor con el poder. Y lo estaba haciendo en pleno dolor. Varones, hermanos, ¿qué haremos? Están compungidos. Y la buena oportunidad de Pedro de decirles, arrepiéntanse y bautícense cada uno en aquel que ustedes mataron. Dice, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Miren la consecuencia de esa oración allá en la cruz. Uy, tremendo. Esa oración que se prolonga, esa oración que trascendió en salvación de toda esa gente. Y eran miles y miles que iban llegando a los pies del Señor. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Miren hasta dónde llegó esa oración de Jesús. Sigamos. Ahora, eso fue lo que hizo Jesús en la cruz. Ahora, consideremos a hombres cuyas oraciones en medio del dolor trascendieron. Consideremos a Esteban, haciendo una oración parecida de Jesús. ¿A quién le aprendió Esteban en el momento de muerte a orar así? Al mismo Jesús que está haciendo una oración de muerte así. Esteban, la Biblia dice que era varón lleno de gracia y de poder, que hacía grandes prodigios y señales entre su pueblo, lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo trascendió su oración? Clamando por aquellos que lo estaban matando. Allá en Hechos capítulo 7, versículo 55 al 60. Hechos capítulo 7. Ahí más adelantito donde leímos. Versículo 55 al 60 dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Después de un fuerte mensaje y decirle, ustedes, aquel Jesús que nosotros predicamos, fue el que ustedes tomaron y mataron. Y los corazones de ustedes son tan duros como los corazones de vuestros padres que mataron a los enviados de Dios. Y esta gente se llenaron de rabia. Dice que crujían, sus dientes crujían, con ganas de asesinar a Esteban. Y por eso dice aquí el versículo, dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Esteban estaba ocupado. Él estaba ya la gente estaba en las manos cargadas con piedras para asesinarlo a piedra. Pero allá su corazón, allá su mente estaba ocupado, allá estaba entretenido con las cosas del cielo. Dice que vio su gloria, la gloria de Dios, que Jesús estaba a la diestra de Dios, y dijo,
he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Miren que lo apedrearon. Había uno allí. Miren que la oración trasciende. ¿Qué pasó con ese joven que está allí, que guardaba las ropas de Esteban cuando lo están asesinando a él? Y apedrearon a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Fueron las últimas palabras de este moribundo que estaban apedreando. No les tomes en cuenta este pecado. ¡Qué oración! ¡Qué últimas palabras de un moribundo! No les tomes en cuenta este pecado. ¿Cuál fue el resultado de esa oración? Miramos. Hechos 8, 1 al 3. Dice que Saulo, que después se llamó Pablo, consentía en su muerte, lo que dice allí, esa cita. Hechos 8, 1 al 3. Así que Pablo y muchos más fueron tocados para salvación por el clamor y súplica y perdón de Esteban antes de su muerte. Es la oración que se extiende. Es la oración que va más allá del momento. La oración que se extiende. Trascender. Un padre oraba y oraba por su hijo y clamaba por su hijo. Y su hijo estaba en la parranda, en la borrachera, en la inmundicia del mundo. Y su padre seguía rogando: Señor, que mi hijo se convierta, que mi hijo se convierta. Él tenía un lugarcito en su casa donde él se encerraba allí y allí oraba y clamaba siempre por su hijo. Pero nunca en su vida vio a su hijo rendido a los pies de Jesús. Llegó el momento que este hombre murió, este padre murió. Su hijo, dolorido, compungido, ya arrepentido, quería saber qué hacía su padre allá en ese rincón, ahí ese cuartico, ahí donde él se metía, qué era lo que él hacía. Y entró a ese cuarto, curioso, vio allí una Biblia, otras cosas que el papá tenía allí, y de pronto allí, al pie de su asiento, de su mesita, ahí en el piso, vio unas huellas. Eran las huellas de las rodillas de su padre. Como era un piso de tierra, ya estaba hundiendo el piso. Este muchacho, compungido de corazón, se dobló, se puso de rodillas y puso sus rodillas allí en aquel lugar, en aquellas huellas de las rodillas de su padre muerto. Y allí entregó su vida al Señor. Allí dijo: perdóname, Señor. Perdóname, Señor, cuando no escuché a mi papá. La oración de este viejito trascendió. Y este muchacho fue salvo. El papá no lo vio en vida salvo, no lo vio arrepentido, no lo vio cristiano, pero un día lo va a ver. Así nosotros oramos con esas oraciones de poder que trascienden, y vamos a ver a nuestros seres queridos, los cuales aquí en la tierra no hemos visto, lo vamos a ver allá en la eternidad, allí con Jesús. La oración que trasciende y la oración que va más allá del momento. Yo mismo lloré por mis hijos, y le clamaba y le lloraba a mis hijos.
Y me dolía cuando veía a los hijos que estaban haciendo maldad. Pero después de un tiempo vi a mis hijos uno por uno llegando a los pies de Jesús. Hoy ellos ahora están haciendo la oración que trasciende. Yo oré por ellos y ellos ahora están orando por sus hijos. Y así oramos por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestros bisnietos, y así la oración trasciende. Vemos a nuestros seres queridos en salvación. Allá en Eclesiastés capítulo 11, versículo 1 dice: echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. Ore así con fervor. Ore con el fuego del Espíritu Santo. Ore con denuedo. Ore, y si tiene que orar llorando, ore llorando, clamando por sus seres queridos, por sus amigos, por aquellos que aman. Y los verá un día rendidos a los pies de Cristo, sea aquí o sea allá. Pero los vamos a ver. La palabra de Dios manda que oremos y no desmayemos. Recuerdo la enseñanza, la predicación de Ángela el miércoles pasado, perseverando en la oración. La oración de Ana, orando por Samuel. Y después que oró y Dios escuchó la oración, vino y le dijo al sacerdote: por este niño aquí oraba y clamaba al Señor, y derramé mi alma delante del Señor, y aquí lo traigo y se lo entrego al Señor. Todos los días que viva serán del Señor. Es la oración que trasciende. ¿Quién fue? Samuel fue sacerdote, profeta y juez, porque la madre hizo una oración que trascendió. Para que nuestras oraciones tengan trascendencia, debemos tener una profunda intimidad con el Espíritu Santo. Nuestras vidas deben haber sido tocadas por el poder de Dios a través de la obra redentora y libertadora de Jesucristo. Nuestra alma debe experimentar plena libertad. O sea, tenemos que pasar un proceso o trato de Dios, como Jacob fue tratado en Peniel antes de su encuentro con su hermano, que años antes le había usurpado la primogenitura. Este Jacob, este tramposo, pues precisamente dice que el nombre Jacob quiere decir engañador. Engañó al mismo papá, robándole la primogenitura. Se disfrazó como su hermano mayor, Esaú, que era el dueño de la primogenitura, para que Isaac, que ya estaba cieguito, lo bendijera. Y Isaac, creyendo que era el hijo mayor, pues llegó, y porque este muchacho, él era lampiño, peladito, y Jacob era todo velludo. Y Esaú tenía un olor peculiar a cazador, a monte. Y entonces Jacob sabía eso, y ella, una aconsejada por la mamá, le dijo: yo quiero que tú seas el que reciba la primogenitura, porque dice que Rebeca amaba más a Jacob que a Esaú, para que tú seas, te apropies de la primogenitura de tu hermano. Y entonces lo mandó que se vistiera, se cubriera los brazos con piel de oveja. Y entonces hizo un guisado parecido a los guisados que le hacía Esaú a Isaac. Y entonces se acercó al papá y así disfrazado de Esaú. Entonces, como él estaba cieguito, entonces, ¿a quién está aquí? Él le tocaba: eres tú Esaú, porque tocaba que estaba yo, ¿no? Era el pelo de la cabra que se había puesto Jacob en los brazos, disfrazado.
y olor, porque realmente ese olor huele a monte también como Esaú. Entonces empezó a bendecirlo. Cuando llegó Esaú a pedir la bendición, ya la primogenitura estaba ya en las manos de Jacob. Y entonces dice que Esaú lloró y dijo, va a llegar el día de que mi papá muere y yo voy a matar a mi hermano. Entonces Rebeca, la mamá, escuchó eso y le dijo a Jacob, váyase lejos que tu hermano te quiere matar. Y él se fue. Y por algo, huyendo fue donde, por allá tuvo un encuentro con Dios, donde llegó a un paraje y empezó ahí, se recostó, puso de cabecera una piedra y ahí quedó dormido, y ahí donde fue que vio la escalera que subía, que un extremo subía al cielo y otro extremo a la tierra, y que ángeles subían y bajaban. Y cuando él despertó, dijo, verdaderamente Dios está en este lugar, no sabía. Y allí le habló Dios y dijo, te voy a bendecir, te voy a levantar, te voy a hacer padre de multitudes, te voy a dar esta tierra donde estás pisando, te la voy a dar. Y dice que se levantó de allí. Jacob dice que tuvo miedo, ni siquiera tuvo un temor reverente a Dios, sino un miedo. Y dice, ciertamente Dios está en este lugar, yo no sabía. Y ahí donde dice una oración hasta egoísta, muy mal, dice, si fuera Dios, en este viaje que voy, me diere pan para comer y vestido para vestir, Jehová será mi Dios, y de todo lo que diere, el diezmo apartaré para ti. Dios no necesitaba eso porque Dios le había dicho, te voy a bendecir. ¿Qué necesitaba Jacob? Era pegarse de Dios, buscar y arrepentirse, recordar lo que le hizo al hermano, recordarle el engaño al papá, y por qué tuvo que salir huyendo de allá, y recordar todo eso, y ir arrepentido a Dios, perdóname porque hice esto, y perdóname, y ir allá y buscar al Saúl y decir, perdóname, y al papá, perdóname, pero no, él salió huyendo, y fue allá y encontró allá al tío, al tío, el hermano de Rebeca, y fue allá, y Labán a él le dio trabajo y empezó a trabajar allí, pero Labán empezó a trampearlo, a robarle, trabájame por mi hija, porque se enamoró de una muchacha llamada Raquel. Y entonces Labán le dijo, pues te la voy a dar, pero me trabaja 7 años por ella. Y el día de la boda, como las mujeres se ponían un velo, a los de ellas que las descubrían, no se había acostado con Raquel, sino se había acostado con ella, la hermana mayor de Raquel. Uy, este viejo me hizo trampa porque yo trabajé 7 años, fue por Raquel, no por esta mujer con la cual me acosté esta noche, no con la hermana mayor. Entonces el hombre dice, no, es que aquí acostumbramos así que primero se entrega a la mayor. Trabájame otros 7 años por la otra y te la voy a dar. Hombre, esas costumbres tan malucas, ¿cómo que le vendió? Una por 7 años de trabajo, otra por 7 años de trabajo, 14 años de trabajo, le vendió las 2 muchachas. Y se hacían trampa entre ellos. Y a pesar de eso, Dios empezó, porque Dios tenía propósitos con Jacob. Empezó a bendecirlo allí, y empezó a enriquecerse en medio de las trampas y todo lo que hacía Labán con él y él con Labán, trampeándose los dos ahí, porque eran un par de tramposos. Porque como con la vara en que uno mide también se da medido, así como Jacob fue tramposo, también encontró por allá un tramposo. Y así tuvo que salir huyendo de allá, y cuando se enriqueció, pero iba a buscar otra vez su parentela, su tierra, su casa, a buscar a sus padres, a buscar a su hermano. Pero iba y todavía no había un cambio perfecto en él. Muchas veces andamos tanto tiempo sin las cosas del Señor y tenemos un cambio completo en nosotros. Hasta que tuvo un encuentro, cuando iba aproximándose a la tierra donde había salido haciendo daño. Había un lugar que se llamó Peniel, y allí una noche tuvo una lucha con un ángel, y luchó, y este hombre era tan testarudo que dice la Biblia que venció al ángel.
Y entonces ya llegaba el alba, por eso fue una noche y luchando, y están aferrados y los dos luchando. Y el ángel le dijo, suéltame porque raya el alba. Y Jacob le dijo, no te soltaré porque si no me bendices. Ya como que Jacob sabía con quién estaba luchando, no te dejaré si no me bendices. Y entonces él le dice, ¿cómo te llamas? Me llamo Jacob. Entonces el ángel le dice, no te llamará más Jacob, sino que tu nombre será Israel. Y entonces Jacob le dice, ¿quién eres tú? Dime tu nombre. ¿Y por qué me pronuncias tu nombre? ¿Quién estaba luchando con el Señor? El Señor dice, el ángel de Jehová, el Señor. ¿Y cuántas veces nosotros luchamos con el Señor? Y peleamos y altercamos con Él, así como estaba haciendo Jacob con este ángel, el ángel de Jehová. Y dice la palabra que en el momento fue librada el alma de Jacob. De allí él salió cojeando porque el ángel tuvo que golpearlo en la cadera y en el muro en la cadera y de ahí salió cojeando. Cuando nosotros tenemos un verdadero encuentro con el Señor, vamos a salir cojeando, pero vamos a salir humildes, sencillos y más sabios y más conscientes de las cosas de Dios, y Dios nos va a utilizar para bendición. Mire que Dios las promesas, todo lo que le dijo a Jacob que iba a hacer con él, pero él tenía que pasar por un tiempo de purificación. Nosotros también, para que nuestras oraciones trasciendan, tenemos que pasar por un tiempo de santificación, de purificación, y nuestras oraciones van a tener trascendencia. Oremos. Padre Celestial, he entregado tu palabra. Gracias, Señor, por las oraciones que hicieron por mí y trascendieron, porque hoy soy tu siervo. Por las oraciones que he hecho por mis hijos y que ahora son tus siervos. Por las oraciones que mis hijos están haciendo y harán por mis nietos, porque mañana serán tus siervos. Gracias por la iglesia, Señor, por los que recibieron esta palabra, porque vamos a hacer esa oración que trasciende, que llega allá donde tú quieres que llegue, Padre Santo, y que sea efectiva. Dice tu palabra que no volverá a ti vacía, sino que hará lo que tú quieres y será prosperada. Gracias, Señor, por la oración que trasciende, Señor. Te alabamos, te amamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.